presupuesto departamental con Santiago Valencia, secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia. Secretario, bienvenido a Consejo de Redacción. Buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes y obviamente con todos los antioqueños que ahora están madrugando y saliendo de su casa a trabajar, a estudiar, a sus actividades. Bueno, buena noticia entonces en términos de presupuesto para nuestro departamento de 5,8 billones. Pasaremos en el 2025 a 6,8 billones de presupuesto departamental. ¿Cómo se va a destinar este recurso, este presupuesto? Y va a haber una alta inversión social también, es lo que hemos conocido, pero cuéntenos usted en detalle. Bueno, sí, esa es la primera buena noticia, es que tenemos un aumento entre el 17 y el 18% del presupuesto con respecto al año anterior. Esto, entre otras cosas, además debo hacer un reconocimiento a los antioqueños. Allá hay una renta que ha sido la del impuesto vehicular, que ha crecido de una manera muy importante por la solidaridad de los antioqueños, que además, como ustedes saben, ha sido destinada el 100% del disponible a la lucha contra el hambre. Pero entonces tenemos un presupuesto de 6,8 billones, allí obviamente vienen unos recursos importantes del Sistema General de Participación, básicamente para educación, para salud y para saneamiento básico. Tenemos allí también el servicio de la deuda, la gobernación debe obviamente honrar sus deudas, allí hay aproximadamente un poco menos de 900.000 millones, unos 850.000 millones de pesos que deben pagarse este año. Están los gastos de funcionamiento de la gobernación, que ya voy a hacer ahí un paréntesis, y finalmente están obviamente todos los gastos de inversión. ¿En qué se van a invertir estos recursos? En el mantra de nuestro gobernador, en lo que le prometió a los antioqueños cuando fue elegido gobernador. Básicamente, ¿qué es? Seguridad, conectividad física y conectividad digital, seguridad alimentaria, hambre cero, autonomía económica de las mujeres, sistema departamental del cuidado, vivienda para tratar de atacar el déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda. Es decir, todas las inversiones que el gobernador todo el tiempo le está hablando a los antioqueños y que hacen parte de su corazón, del corazón de esta administración, y que ha venido. Y les anuncio un paréntesis, porque una de las buenas noticias que hay allí es que el gobernador se comprometió con austeridad y ha hecho una eliminación muy importante de cargos directivos en la gobernación, y con estos recursos nos hemos ahorrado para el año entrante 21.000 millones de pesos. 21.000 millones de pesos que antes se gastaban en burocracia y que hoy irán a inversión en educación, como lo ha decidido nuestro gobernador, y que es una buena noticia porque demuestra que el Estado se puede apretar y puede atender mejor las necesidades de los ciudadanos. Secretario, dice el gobernador incluso en uno de sus trinos: celebro y agradezco este voto de confianza. Se parte de esa premisa. Ahora, ¿usted le toca sacar calculadora o usted le dicen tanto va para tanto? ¿Y qué va a pasar con algunas entidades como el IDEA, la Universidad de Antioquia, que es la pregunta que muchos tienen? Bueno, aquí hay de todo, digamos, realmente aquí hay unas destinaciones que son específicas. Por ejemplo, en el caso de las universidades, hay una estampilla que se llama estampilla Prouniversidad, y este recurso solamente puede ser destinado a las universidades. Estamos hablando de allí en ese caso en particular, como de 90.000 millones de pesos, no para la Universidad de Antioquia, sino para las universidades públicas del departamento. Hay allí unas transferencias por ley, hay unas transferencias que son obligatorias por ley, y al final queda un presupuesto que es de libre destinación. Es allí donde el gobernador tiene la facilidad de decir: yo quiero que se le den tantos recursos a salud, tantos recursos a educación, tantos recursos a la Secretaría de la Mujer, cultura, deporte, etc. Digamos, es lo que él tiene de esa bolsa, luego de todas esas, digamos, ítems que la ley nos obliga a cubrir. Entonces, la calculadora se usa, pero ya casi que al final, para poder repartir lo que queda de ese presupuesto para las prioridades del gobernador. El IDEA, de hecho, por ejemplo, tuvimos que hacer una corrección en el presupuesto y nos aumentó el presupuesto, si mal no recuerdo, en aproximadamente 50.000 millones, porque por unas sugerencias que hizo la Junta se adecuaron los números y serán mayores las transferencias que le hará el IDEA a la gobernación de Antioquia, que esa es una noticia muy positiva, que al final nos terminó una de las razones por las cuales logramos hacer ese aumento del 17 o del 18% del presupuesto fue el buen comportamiento. Frente a la Universidad de Antioquia, nosotros seguimos honrando los compromisos que tenemos. Este año, para que lo sepa la ciudadanía, la gobernación de Antioquia adelantó los pagos que le tenía que hacer a
la universidad. Facilitar el mes de junio. Claro, pero además se los adelantamos, es decir, nosotros les tenemos que pagar bimestral o trimestralmente, digamos, les tenemos que hacer unas transferencias y decidimos hace unos meses entregarle todo lo que le teníamos que entregar para el año porque entendemos que tienen un problema de liquidez y que lo deben solucionar. Pero además buena parte de los contratos de apoyo a la gestión de la gobernación los tiene con la Universidad de Antioquia. En el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda, nosotros tenemos un ítem en el plan de desarrollo que es fortalecimiento fiscal y tenemos un convenio muy importante donde contratamos a la Universidad de Antioquia para que nos preste servicios de apoyo a la gestión y lo mismo que son casi hace 100.000 toda... millones. Así es. Y lo mismo hace toda la gobernación. Y además estuvimos en el IDEA, yo hago parte también de la Junta, con el liderazgo de la doctora Catalina, estuvimos con ellos y se aprobó un crédito de tesorería que básicamente es para que tengan liquidez de aquí a final de año. Para que ustedes sepan además, esos recursos van a pagarle los salarios a los profesores. Y no solamente los salarios, sino las prestaciones, la prima de final de años, que era el problema de liquidez que tenía la universidad. Es decir, la gobernación de Antioquia ha apoyado, ha acompañado y también le ha pedido al gobierno nacional que cumpla sus compromisos en materia de matrícula cero, que no ha hecho todavía los pagos que le corresponde y que eso ha agravado en buena parte la situación que tiene hoy la universidad en materia de liquidez. Secretario, quiero aprovechar su presencia para hablar de un tema que hoy está además en la agenda pública y es el Sistema General de Participaciones. Esto, pues primero también ampliarle un poco el concepto a los televidentes, que son esas transferencias que hace el gobierno nacional para el funcionamiento de los departamentos. Hay en este momento un proyecto de ley que cursa en la Cámara de Representantes, pasó ayer el 7º debate, o sea el penúltimo debate, para que sea incrementado ese porcentaje del Sistema General de Participaciones o SGP como también se conoce. Pasaría del 24% más o menos al 39,5%. ¿Esto le conviene a Antioquia? ¿Se beneficia de alguna manera el presupuesto departamental si esto llegara a pasar? Bueno, al final es una ilusión, porque ustedes ven parte de nuestro presupuesto, gran parte es Sistema General de Participación. Y yo digo que esto es como cuando lo mandan a uno a hacer mercado con la lista hecha y la plata para comprar lo que está en la lista. Es decir, yo me quiero comprar unas arepas y no me alcanza porque no están en la lista. Un poco el Sistema General de Participación es eso. Y de allí nace el debate que ha liderado nuestro gobernador en materia de la necesidad de promover la autonomía fiscal de los territorios. Hay 3 tipos de autonomía en Colombia desde la Constitución del 91, incluso empezamos un poquito antes desde el 86, y es autonomía política y es podemos elegir nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, nuestros concejales y nuestros diputados. Autonomía administrativa, somos nosotros quienes definimos dónde se van a invertir los recursos, pero la autonomía fiscal está en entredicho. Las afugias y las dificultades fiscales, sobre todo en las entidades territoriales intermedias como los departamentos, es muy grande. ¿Qué hemos venido diciendo nosotros? Hombre, denos la autonomía. Permítanos que lo que recogemos de impuestos en el departamento se quede en el departamento para que podamos atender las necesidades de nuestros ciudadanos. Antioquia recoge para el gobierno nacional en renta y patrimonio aproximadamente 30 billones y solamente se le devuelve una sexta parte de eso vía Sistema General de Participación. Es decir, nosotros entendemos que hay que tener un sistema de compensación y solidaridad con los departamentos que de pronto no tienen las mismas capacidades, pero también creemos que es justo que lo que se produce en el departamento de Antioquia quede en el departamento de Antioquia, claro, para atender las necesidades de los antioqueños. Y ustedes ven, nosotros tenemos necesidades, ahora vi eso que tenían tan bonito de las vías 4G. Casi que la gobernación no tendría que estar obligada a ir, perdón la palabra y espero que no suene mal, pero casi que a mendigar al gobierno nacional para terminar una vía 4G que es de Antioquia para Colombia. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que seamos autónomos desde el punto de vista fiscal, como lo dice la Constitución del 91, no estamos hablando de nada distinto a lo que ya está allí contenido. Entonces, lo del Sistema General de Participación, vamos a ver qué pasa en el segundo debate. Hay quienes dicen que van a bajar todavía más la participación del Sistema General de Participación en la plenaria de la Cámara y para nosotros pues es una ilusión. Nosotros quisiéramos seguir avanzando en un verdadero debate de autonomía territorial. Secretario, hablando de este presupuesto otorgado ayer en la Asamblea, 20 votos a favor, 4 en contra. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera revertido la decisión y hubiera sido el contrario? 4 votos en contra, ¿por qué? No, allí obviamente hay oposición, nosotros tenemos unos diputados que hacen oposición y que tienen opiniones distintas.
y eso está bien en democracia. Digamos, la unanimidad en democracia no debe existir, es peligrosa, lleva a cometer errores. Nosotros apreciamos y agradecemos obviamente a los diputados que nos acompañan, pero también a quienes son voz opositora. Yo ayer decía en la Asamblea que la oposición sirve para que uno pueda eventualmente caer en cuenta de errores y corregir, pero muchas veces también para reafirmar su postura. Ellos creen que el presupuesto debería invertirse en otras cosas distintas a las prioridades del gobernador, pero la verdad es que nosotros tenemos un mandato popular que debemos cumplir. Ellos tienen derecho a opinar distinto, a tener otras prioridades, pero nosotros tenemos un plan de gobierno que fue radicado en campaña y un plan de desarrollo que fue aprobado en la Asamblea y que por coherencia ética y política pues debemos concentrarnos en aquello que le prometimos a los antioqueños y es lo que hoy está reflejado en ese presupuesto. Secretario, finalmente ese referendo de autonomía fiscal ya van 2,5 millones de firmas a nivel nacional. Preguntan de hecho por aquí en redes sociales los televidentes que si todavía está vigente las firmas, que es todo donde se está recaudando para apoyar el proyecto. Por ahí pueden buscar las carpitas, porque esto es un grupo ciudadano que las está recogiendo, digamos, Itinerante. nosotros lo apoyamos, obviamente, digamos, desde el punto de vista, digamos, académico, planteando la necesidad del departamento, pero hay un grupo de ciudadanos que son los encargados de recoger las firmas y yo por ahí los vi en estos días en la Alpujarra, tiene unas carpitas blancas donde lo pueden hacer, pero además entiendo que por la página pueden descargar los formularios, firmarlos y hay unas direcciones de envío para que puedan enviar las firmas. Van 2.5 millones, además entiendo que además este grupo de ciudadanos ha hecho un ejercicio para contrastarlo, todavía quien quiera firmar puede firmar y las puede enviar, entonces es muy importante que busquen, que consulten. Yo veo que tienen como unas salidas esporádicas también a veces a municipios o en territorio nacional y es muy importante que abramos ese debate en Colombia Claro y es que sí. que tengamos más autonomía para poder atender mejor nuestras necesidades. Trabajo tiene el secretario para fin de año. Bastante, y con la distribución de ese presupuesto muchísimo más, que esperamos que sea de lo mejor posible. También abrimos este espacio para que nos cuente más adelante cómo Cata, queda esa y le designación. voy a dar ya no es tan chiva, pero sí es muy importante y es muy importante Primicia. que los antioqueños lo sepan. Ya aprobamos en primer debate la ordenanza de que llaman de beneficios tributarios, que en realidad es una suspensión temporal de sanciones y multas e intereses de mora para quienes tengan deudas pendientes con la gobernación, en impuesto vehicular, en impuesto de huello, en sobretasa a la gasolina, en estampillas, en tasa pro deporte. Van a haber beneficios entre el 70 y el 90% para que se pongan al día con la de los intereses de mora, de las multas y de las sanciones, dependiendo si son tributarios o no tributarios, allá hay unas diferencias, pero son muy importantes, estamos entre el 70 al 90%. Por ejemplo, quien deba el impuesto de vehículo va a tener ahí un beneficio del 70%. Quien nos deba, por ejemplo, temas de valorización va a tener incluso beneficios hasta el 90%. No sobre el capital, sino sobre los intereses, claro, las sanciones y pues, las multas, una que gran viene ayuda. siendo muy Claro. importante. No se premia el incumplimiento, pero sí es un alivio para muchas personas Claro. que dejaron de pagar por otras Bueno, circunstancias. premiamos el buen cumplimiento, también va a haber descuentos para quien el año entrante pague cumplido su impuesto vehicular entre el 10 y el 20%, para que lo paguen en los primeros meses del eso año. sí está. Entonces, es muy importante que se pongan al día, eso va a ser diciembre, enero y febrero. Entonces, para que quienes tienen deudas con la gobernación y les va a llegar la primita, saquen un pedacito en el buen manejo de las finanzas para que se pongan al día con la gobernación. Claro que sí, hay que cumplir con todos esos compromisos de impuestos. Secretario de Hacienda Departamental Santiago Valencia, muchísimas gracias por A venir a ustedes, la muchas redacción. gracias.